Buenas, buenas noches. Bienvenidos al módulo 2. Hola Sol, Betty, ¿cómo andan? Judith, Alejandro, bienvenidos. Quiero que me digan primero si se escucha y si se ve bien. Que recién se me había quedado tildada la imagen. Simón, ¿qué haces en el módulo 2? Antonella y Mariana, bienvenidas. Simón, buenísimo. Sol y Judith me dicen que se ve y se escucha bien. Perfecto. Simón, tenés que ir al otro módulo. Bueno, espero que se haya ido para el otro módulo, Simón. Tiene que estar en el módulo 3 ya. Bueno, ¿cómo andan? ¿Con frío? Hoy hizo bastante frío. Cristian, bienvenido. Bueno, para los que no me conocen, me voy presentando. Yo soy Gisela Rato, Gise. Así que bueno, conmigo van a tener la primer parte de teológica. Este, tenemos unas 5 clases. Hola Lili, bienvenida. Tenemos unas 5 clases. Empezamos hoy. La última clase es el 31. Si es que entran todas las clases bien. La última clase sería el 31. Y bueno, y la clase va con, o sea, para probar esta materia, eh, se va a hacer un trabajo práctico, que yo se los voy a estar mandando en el transcurso de esta semana. Hola Agustí, bienvenido. Se lo voy a estar mandando en el transcurso de esta semana este trabajo práctico para que lo hagan con tiempo, ¿sí? Lo tendrían que entregar el 7 de noviembre. O sea, nosotros vamos a tener la última clase el 31, el próximo sábado lo tendrían que entregar. ¿Por qué se los doy antes? Porque como tiene un poco de cada clase, para que ustedes a medida que vayamos teniendo las clases y el tema que toque lo puedan ir haciendo y no lo tengan que hacer todo junto a último momento. Entonces así lo van haciendo tranqui y el 7 de noviembre ya me lo entregarían. Y obviamente que duda que tengan, me mandan algún mensajito, ¿sí? Así que bueno, no sé si todos pudieron ver el sábado pasado entrar en el vivo que hizo Andrea, pero bueno, lo reitero. Al empezar las clases, la hora,
preséntense como están haciendo ahora para tomar los presentes, y después cuando finaliza el video, finaliza el vivo, se despiden también o sea, saluden, así vemos que vieron todo el video. Si por alguna de esas casualidades hay un sábado que no lo pueden ver en vivo, cuando lo vean, hagan exactamente lo mismo. Cuando empiecen a ver el video, ponen el nombre y después cuando lo terminan, se despiden, ¿sí? La idea es que puedan verlo en vivo, porque algunas clases las vamos a hacer en sala para poder interactuar, ¿sí? Así que estaría bueno que lo puedan hacer en vivo, ¿sí? Pero bueno, si no pueden por algún motivo, pero no dejen de ver la clase, ¿sí? Bueno, vamos a orar, así ya empezamos, ¿eh? Bueno, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias por este día, Señor, gracias por este momento que preparaste para poder compartir tu palabra, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, y poner en práctica todo lo que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre Santo, por todos mis amigos, mis hermanos que están, Señor, conectados, que tu palabra, Señor, les llegue, Señor, le hables a cada uno, Señor, directo a su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos también, Señor, por la conexión de Internet, Señor, que la clase, Señor, pueda llegar bien, Señor, que no haya ningún problema, Señor, con Internet, con las conexiones, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, habla a nuestros corazones. En esta hora te damos gracias, te entregamos esta clase a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, hola Pau, ¿cómo andas? Bueno, nosotros vamos a ver página 33, no sé si pudieron imprimir el libro o bajarlo al celu, pero bueno, es la página 33, que es la primer clase de la parte teológica, ¿sí? Es la clase número 1, la Biblia. Bien, bueno, y la Biblia, ¿no? Biblias, tenemos un montón de Biblias, tenemos distintas versiones, distintos formatos, tenemos la Biblia en papel, tenemos la Biblia digital, ¿no? La que usamos en el celular, tenemos la aplicación que usamos en la iglesia, ¿verdad? O sea que Biblias tenemos eh, de diferentes formas, hay algunos que les gusta leerla en la Biblia física, ¿no? En papel, para poder marcar, ¿no? Hacer anotaciones, después, bueno, la digital, con la comodidad de tenerlo en el celular y poder leerlo en cualquier lugar, ¿no? Quizás si vamos viajando en el colectivo y poder leer una palabra. Así que bueno, Biblias tenemos de todo formato, de todo tamaño, versiones, ¿sí? Y la palabra Biblia viene derivado de la palabra biblos, ¿sí? ¿Y qué significa? Libros. Ahora, ¿por qué significa, no, libros si es un solo libro? ¿No? Porque la Biblia es un solo libro. Pero significa libros porque dentro de ese libro hay varios libros. Ustedes como ya han visto, y yo me imagino de que ya ustedes empezaron a familiarizarse con la Biblia, no sé hace cuánto tiempo que ustedes están, que empezaron a venir, estar en la iglesia, a estar en células, ¿no? Pero supongo de que ya empezaron a familiarizarse con una Biblia, ¿no? Y tiene diferentes libros, ¿no? Por eso es la palabra Biblia significa libros, ¿sí? Porque son muchos libros en uno. Ahora, ¿qué particularidad tiene esto? ¿No? Este libro, ¿no? Que este libro fue escrito por varios autores. Dice que son más de 45 hombres, ¿sí? Y estos hombres son de diversas clases, ¿no? Hay reyes, hay pescadores, hay campesinos, hay filósofos, ¿no? Son variadas, ¿no? Las personas que escribieron este libro. Pero lo que tienen en común que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Eh, cada palabra que está en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. O sea que no hay un hombre que haya escrito la Biblia que se haya inspirado en sí mismo, sino que sea inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que le daba la convicción y la palabra
de qué es lo que tenía que escribir, ¿sí? Ahora la Biblia se divide, ¿no? Tiene una división, ¿no? Se divide en Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tienen una división, ¿sí? Así que esas son lagunitas que tienen ahí, si es que ya pudieron imprimirlo, y si no, anótenlo. Está bueno de que si no tienen las hojas impresas, puedan tener un cuadernito y ir anotando, ¿sí? Porque esto también es parte de lo que vendría a ser el trabajo práctico. Quizás las lagunas que yo les voy diciendo ahora estén dentro del trabajo práctico. Entonces, bueno, ahí son divisiones, ¿sí? Se divide en dos partes. Tenemos una lagunita, ahí vamos a poner Antiguo Testamento, y la otra lagunita, Nuevo Testamento. Bien, el Antiguo Testamento dice que contiene 39 libros, ¿sí? Y trata del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y bueno, y comenta cómo se divide, ¿no? Que esto es como a nivel informativo nomás. Son 5 libros de ley, 12 libros de historia, 5 libros de poesía, 5 libros de profetas mayores y 12 de profetas menores, ¿sí? Y el Nuevo Testamento dice que contiene 27 libros, ¿no? Y trata del pacto que Dios hizo con todos los seres humanos a través de Jesucristo. Y se divide en 4 evangelios, un libro de historia, 14 epístolas de Pablo, 7 generales y un libro de profecía que es el Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero el Nuevo Testamento es el pacto que Dios hizo con todos, ¿sí? Ahí ya no es solamente Israel, ¿no? Sino que por medio de Jesucristo hizo un pacto con toda la humanidad. Esta es la diferencia que tenemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si bien el Antiguo Testamento también hablaba de Jesús, ¿sí? Toda la Biblia habla de Jesús. Eh, pero en el Antiguo era solamente un pacto que Dios hacía con el pueblo de Israel, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, mediante Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz, es un pacto que hace con toda la humanidad. Ahora, bien, ya sabemos qué significado tiene la palabra Biblia, cómo está dividida, qué era el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento, pero ¿qué es la Biblia para nosotros, ¿no? La Biblia para el cristiano. Ahí tenemos una lagunita, ¿sí? Y vamos a poner que es la palabra viva de Dios. Entonces, la Biblia para un cristiano es la palabra viva de Dios. Dice que aunque Dios usó a hombres para escribirla, ellos fueron medios para transmitir su mensaje y su voluntad. No, como decíamos anteriormente, no fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Fueron hombres, o sea, Dios usó a estos hombres para transmitir su palabra, ¿sí? Y por eso es la palabra viva de Dios también, porque esta palabra, o sea, si nosotros leemos la Biblia como un cuento, es un libro. Ahora, cuando nosotros podemos leer la Biblia y la ponemos en práctica, ahí es donde es la palabra viva de Dios, ¿sí? Donde vivificamos la palabra. Amén. Y en el punto 2, que es otra laguna, vamos a poner que es fuente de autoridad. Es fuente de autoridad, ¿no? Y dice que es donde se fundamenta la iglesia. Nosotros, ¿en qué nos basamos? ¿No? Por ejemplo, nosotros vamos a la iglesia, ¿no? Nos congregamos en la iglesia o estamos en una célula, ¿no? Y dan una palabra. Ahora, nosotros cómo sabemos que esa palabra es una palabra de Dios, ¿no? Que lo que me está diciendo este pastor, este líder, es realmente lo que Dios quiere decir. Porque toda palabra se tiene que fundamentar, todo mensaje se tiene que fundamentar en la palabra, ¿sí? Yo no puedo venir a decirles algo, no sé, un mensaje y que no me pueda respaldar la palabra, ¿sí? Por eso es importante leer la Biblia, ¿no? Por eso es importante eh, tener relación con la palabra, ¿no? Entonces uno puede identificar, bueno, esta persona me está dando un mensaje de Dios, ¿no? Esta persona se fundamenta en la palabra o me está tirando cualquiera, ¿sí? Por eso es importante que podamos leer la Biblia. Porque muchas veces pasa, ¿no? De que uno
escucha a alguien dar una palabra y no tiene nada que ver con lo que Dios dice, ¿no? No está hablando de la voluntad de Dios, no está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces por eso es importante. Ahora, ¿qué produce la palabra de Dios en las personas? ¿No? Porque sabemos que es importante para el cristiano, pero tiene que producir algo en nosotros, ¿no? Y ahí, en los apuntes, cita un versículo que está en 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? 2 de Timoteo 3:16. Entonces, ahí vamos a llenar también las lagunitas que están abajo, ¿no? Primeramente dice que no se enseña, ¿no? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que produce la palabra en nuestras vidas? Nos enseña. Eso lo vamos a poner en la primera laguna. Nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Nos hace conocer la voluntad de Dios y sus mandamientos, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, tengo que ir a la palabra, ¿no? Tengo que leer la palabra. La palabra me va a decir cuál es su voluntad, cuáles son sus mandamientos, ¿sí? Entonces me lo va a enseñar. Nosotros llegamos al camino de Dios sin conocer nada, ¿no? Teniendo esa relación o ese conocimiento de Dios, el Dios lejano, que voy a pedirle y bueno, vemos si lo quiere hacer o no lo quiere hacer y nada más, ¿no? Conocemos eh, a Dios, ¿no? Pero como, no sé, como que si conociera a un artista, a un famoso, ¿no? No conozco mucho más que lo que quizás pueden hablar. Pero yo cuando empiezo a leer su palabra, ya empiezo a conocer su voluntad, ya empiezo a tener una relación con Dios, ¿no? Es como cuando me hago amigo de una persona, ¿no? El pasar tiempo con esa persona, empiezo a conocerla a esa persona. Bueno, y con la palabra de Dios pasa lo mismo, empiezo a conocer a Dios, ¿sí? Empiezo a conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tiene para mi vida, ¿no? A veces uno dice, Dios tiene tantas cosas para tu vida, y uno dice, ¿y qué tiene? ¿No? Bueno, tengo que recurrir a la palabra, y ahí Dios va a decirme qué es lo que Él tiene para mi vida, ¿sí? Entonces, bueno, en el primero va, nos enseña. En la segunda laguna vamos a poner redarguye. Redarguye. ¿Qué es esto? Nos convence de pecado, ¿sí? Eh, quizás yo puedo llegar a decirte que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Pero la palabra te convence de eso, la palabra te lo muestra, o sea, no es alguien que viene a decirte, mira, esto está bien, esto está mal, sino que es la palabra la que te confronta y te dice y te convence que eso está mal, ¿sí? Eso es redarguir, ¿no? ¿Y qué hace? Nos hace autocorregir, ¿sí? Después en la tercera laguna vamos a poner corrige. Nos marca con claridad el camino de la verdad, ¿sí? Y corrige nuestro camino, ¿sí? Quizás no nos damos cuenta de que hay alguna situación que estamos viviendo o algo que estamos haciendo, ¿no? Y la palabra nos va a mostrar y nos va a corregir el camino. No solamente nos va a decir que está mal, sino que nos va a corregir, ¿sí? Nos va a ayudar a cambiarlo, ¿sí? Después, en la cuarta laguna, vamos a poner instruye justicia. Instruye justicia. Nos indica cómo actuar en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Y esto también es importante, porque nosotros quizás creemos que Dios es solo en la parte espiritual, ¿no? Pero acá nos está diciendo que nos indica cómo actuar en cada área de nuestras vidas, ¿no? Tanto en lo espiritual, en lo emocional, en lo laboral, con la familia, ¿no? En cada área de nuestras vidas
nos va a indicar cómo actuar, ¿sí? Uno lee Proverbios, por ejemplo, y Proverbios te habla de todas las áreas, ¿sí? Y así con cada palabra, ¿no? Y hay una palabra que quizás yo la pueda leer y a mí me va a decir una cosa en un área y a ustedes les va a decir otra en otra área de sus vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra es para todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y en el punto 5 vamos a poner habla. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos habla. Nos dice que cada día Dios nos ministra a través de su palabra. Yo me acuerdo que cuando había empezado a ir a la iglesia, a estar en la célula, el que era mi líder me decía, no, no, porque Dios me habló, o vos tenés que escuchar a Dios. Y yo decía, ¿cómo lo escucho a Dios? O cómo Dios te habla, ¿no? Me parecía algo como que no, no, es imposible, ¿no? Y yo venía con que Dios le habla a aquel, le habla al otro, le habla a ella, y a mí no me habla, ¿no? Pero después me empecé a dar cuenta que sí, Dios me habla, y una de las formas es a través de la Biblia, ¿no? Es buscar tener esa relación, ¿sí? Uno ora y tiene comunión con Dios, empieza a orar y tiene esa comunión con Dios, ¿no? Y uno lo que tiene que hacer es, bueno, orar y es como una conversación, ¿no? Esto, ¿no? De, de hablarle a Dios y escucharlo, ¿no? Y darle tiempo para que Dios también te hable. Pero una de las formas es la Biblia, ¿no? Dios nos va a hablar a través de la palabra, ¿sí? Entonces es importante esto, ¿no? De poder leer la palabra, de todos los días tener un devocional, que eso lo igual lo vamos a ver en la próxima clase, lo del devocional, ¿sí? Pero poder tener todos los días una palabra de Dios. Y Dios nos va a ministrar a través de su palabra. Amén. Bueno, y después habla de unos símbolos, ¿no? Dice qué símbolos se usan para referirse a la palabra de Dios. Eh, y ahí vamos a poner, hay 3 lagunitas. En la primera vamos a poner espada de 2 filos. Espada de 2 filos. ¿Por qué espada de 2 filos? Porque la palabra da tanto para el que la da como para el que la recibe, ¿sí? Si yo les estoy dando esta palabra ahora, no es solamente para ustedes, porque Dios también me está hablando a mí, ¿sí? Uno escucha una prédica y cuando el pastor está dando la palabra, también esa palabra va para él, ¿sí? Por eso es espada de 2 filos, ¿sí? Porque da tanto para el que da como para el que recibe la palabra. Después, la otra laguna, vamos a poner antorcha que alumbra el lugar oscuro. Antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ilumina haciéndonos comprender las cosas de Dios. Yo no sé si les ha pasado que por ahí eh, empezaron a leer la Biblia y no entendían nada, ¿no? A mí por lo menos me pasó. Yo empecé a leer la Biblia y no entendía nada. La leía como un libro de cuento, pero igual tampoco había muchas cosas que no las entendía, ¿no? Pero lo que hace es esto, o sea, nos ilumina para que podamos comprender lo que Dios nos quiere decir. Para que deje de ser un libro de cuentos, ¿no? Un libro de historias, ¿no? Y pase a ser la palabra viva de Dios, ¿no? Nos ilumina, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y después, en el tercero, vamos a poner fuego o martillo que quebranta la piedra. Fuego o martillo que quebranta la piedra, ¿no? Y esto habla del poder de la palabra, ¿no? Porque imagínense que una piedra, ¿cómo la rompemos? ¿No? Tiene que ser un martillo enorme, ¿no? Para quebrantar esa piedra, ¿no? Y es lo que hace la palabra, ¿no? Y la piedra somos nosotros, ¿no? Y es lo que nos quebranta, ¿no? Es lo que rompe con un montón de cosas con las que nosotros venimos, ¿no? Y la palabra viene a romper con todo eso, ¿sí? Y fuego que purifica, ¿no? Eso es lo que hace la palabra, ¿sí? Y son los símbolos que se utilizan. Quizás
cuando empiecen a leer la palabra van a ver que están estos símbolos. Por ejemplo, ahí en Jeremías habla del fuego y del martillo. En Segunda de Pedro habla de la antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Sí? En Hebreos 4:12 habla de la espada de doble filo. Entonces van a ver que cuando vayan leyendo la palabra, va a haber símbolos, quizás se encuentren muchos más, ¿sí? Pero estos son como los símbolos que más se usa para referirse a la palabra de Dios, ¿sí? Dice, ¿cómo se interpreta la Biblia, no? Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿no? Y era como hablábamos recién de que alumbra, ¿no? ¿Quién es el que nos va a dar el discernimiento para poder leer la palabra, ¿no? Para poder interpretarla, para que no sea solamente un libro más, ¿no? Con una historia bonita. eh, es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es necesario antes de sentarnos a leer la palabra, ¿no? De agarrar y poder orar, ¿no? Y pedirle a Dios que nos dé entendimiento, ¿no? Que el Espíritu Santo venga y nos dé claridad, ¿sí? Y que podamos tener una interpretación de la palabra. Em, Pasa, bueno, a mí ya esto me ha pasado y hasta cuando uno por ahí también suma el ayuno, ¿no? Que no está acá, pero uno cuando suma el ayuno y lee la palabra, eh, es como, no sé, como que la Biblia te tragara. Yo lo explico de esa forma porque a veces no, hay cosas que no se pueden explicar, la sensación que uno tiene, ¿no? Cuando uno empieza a leer la palabra y es como que te abre, no sé, te muestra algo como que nunca nadie lo vio y claro, y a vos la palabra te muestra algo, ¿no? Y te llega al corazón, ¿no? Y eso es lo que hace, pero lo hace quien, el Espíritu Santo, ¿no? Si nosotros nos sentamos y decimos, bueno, a ver, tengo que leer la palabra y la leo porque la tengo que leer, no va a pasar nada, ¿no? Pero es la importancia de que el Espíritu Santo nos revele, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Y cuando nos trae ese entendimiento y nos trae esa revelación, ¿no? Ahí es donde nosotros tomamos la palabra y podemos también ponerla en práctica, ¿sí? Cuando podemos ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿no? Lo que Él tiene, ¿no? Y es la revelación del Espíritu Santo lo que produce esto, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo es quien nos enseña a entenderla utilizando a hombres para colaborar con este fin. Existen refuerzos para una mejor comprensión por medio de libros que son referencias, concordancias y comentarios bíblicos, ¿no? Y esto también pasa cuando uno ve el culto, ¿no? Y escucha al pastor y por ahí eh, da una palabra, ¿no? Un versículo, y por ahí uno lo leyó un montón de veces y lo pasó por alto, ¿no? Pero cuando escucha la palabra del pastor, ¿no? Y como que te revela, ¿no? Dios también lo está usando a él, ¿no? Dios usa a las personas también para que pueda revelarte la palabra. Después habla también de otros libros como referencias, concordancias. Yo tengo que después se les voy a mostrar la semana que viene. Tengo una Biblia de estudio grande eh, que tiene comentarios bíblicos, ¿no? Entonces, de toda la Biblia. Entonces leo la Biblia y después por ahí voy al comentario bíblico porque por ahí hay algo que me quedó medio que no lo entendí y puedo leer también una interpretación de eso, ¿no? Pero lo más importante es que Dios te lo revele, ¿sí? Lo más importante es que le pidas al Espíritu Santo que te revele la palabra. Porque a veces yo te puedo dar una interpretación de una palabra, ¿no? Pero quizás Dios con esa palabra quiera decirte otra cosa, ¿no? Algo específico para vos. Entonces, Dios se va a revelar a través de personas, Dios te va a hablar a través de quizás otros libros con referencias bíblicas, obviamente, estamos hablando todo de esto, ¿no? Pero lo importante es que el Espíritu Santo te revele la palabra, ¿sí? Hay palabras que son puntuales para tu vida, ¿no? Lo que se le llama la palabra rema, ¿sí? Que es una palabra especial para tu vida, ¿no? Que quizás no la sea para mí, ¿no? Yo te puedo dar una interpretación
de lo que dice en sí la palabra, ¿no? Pero Dios con esa palabra quiere decirte otra cosa, ¿no? Para este momento puntual que vos estás viviendo. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo va a actuar, ¿no? Y va a venir y te va a alumbrar y te va a mostrar la palabra. Amén. Y después, en el último punto, dice cuál es el mensaje central. Y ahí lo que vamos a poner es Jesucristo. Es el Redentor de la humanidad, el principio y el fin de todas las cosas, dice Colosenses 1 del 15 al 20. Entonces, Jesucristo es el mensaje central de la Biblia, ¿sí? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia habla de Jesucristo, ¿sí? El Antiguo Testamento habla del que iba a venir, ¿sí? Y el Nuevo Testamento habla del que vino, del Redentor, del que dio su vida por nosotros, ¿sí? Así que bueno, esta es la clase de hoy. En el comentario del video van a tener las lagunas igual ahí anotadas, por si no lo pudieron anotar ahora, ¿sí? Bueno, y habla de una conclusión. Dice que si nuestro corazón se alinea al corazón de Dios, su deseo va a ser el nuestro. Que toda nuestra generación escuche las buenas nuevas y nuestra ciudad sea ganada para Cristo. Debemos conocer la Biblia para conocer su voluntad y su plan. Hay muchos libros que nos pueden ayudar y que nos edifican, pero ninguno reemplaza la Biblia, ¿no? Y la Biblia es la que nos revela a Jesucristo y su palabra viva, ¿no? Esto es importante, que a través de su palabra podamos alinearnos al corazón de Dios, ¿no? De ver cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y nosotros también movernos en pos de eso, ¿sí? De poder hacer su voluntad, ¿no? Y de poder también compartir la palabra de Dios y la voluntad de Dios con las personas que necesitan, los que no conocen, sobre todo en este tiempo, ¿no? Que estamos viendo que hay mucha necesidad de Dios, ¿no? Cuando pasan estas cosas como las que están pasando ahora, nos damos cuenta de que hay mucha necesidad de Dios, ¿sí? Así que bueno, esto, ¿no? Esta semana ponerse como desafío de poder empezar a leer la Biblia, ¿no? Y de pedirle al Espíritu Santo que nos traiga revelación de la palabra, ¿no? Y la semana que viene poder compartir, ¿no? De que sí, le empecé a leer la Biblia y Dios me reveló esto en esta palabra, Dios pudo revelarme tal cosa, o sentí que habló directo en mi corazón, o esta palabra para este problema que quizás esté pasando, ¿no? Para esta área de mi vida, poder aplicarla, sentí que Dios me habló especial, ¿no? Así que bueno, es como un desafío para esta semana y la semana que viene poder compartirlo, ¿no? Y quizás también animar al otro a que también pueda hacerlo. Amén. Así que bueno, vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre Santo, para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque vos querés comunicarte con nosotros de cualquier manera, Señor. Y una de estas formas, Señor, sabemos que es tu palabra. Dios mío, que vos inspiraste a tantas personas, Señor, para que ellos puedan explayar, Señor, para que ellos puedan escribir, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo para con nosotros, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre Santo, pedimos, Señor, que pongas en nosotros, Señor, este deseo de poder buscarte, Señor, de poder descubrirte a través de la Biblia, Señor, y que vos puedas revelarte, Señor, a cada uno de manera sobrenatural, Señor. Que el Espíritu Santo los esté iluminando a cada uno, Señor, en esta semana y que vos puedas hablar directo al corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae palabras, Señor, trae palabra a nuestras vidas, Señor. Trae palabras frescas, Señor, que la Biblia, Señor, sea para nosotros tu palabra viva, Señor. En el nombre de Jesús, que no sea solamente un libro, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, yo te doy gracias. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que los estés acompañando en esta semana, Padre Santo, que le estés hablando, Señor, que te estés ocupando, Señor, de sus asuntos. Señor, vos conocés cada corazón, conocés cada problema, Señor. Yo te pido, Señor, que tu mano esté sobre ellos en esta semana. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Bueno, chicos, esta semana yo les voy a estar mandando el trabajito al grupo para que lo vayan haciendo tranquilos. Y bueno, y cualquier cosa, me escriben. Acuérdense de despedirse ahora, ¿sí? En los comentarios vayan saludando, así también queda guardadito. Así que bueno, les mando un beso, Dios los bendiga, nos vemos el sábado que viene.